Bueno, como vamos un poco tarde, vamos a hacer una cosa. Todas las personas que aparecieron, que asistieron a las anteriores mesas, podéis subir al escenario y los juntamos en todas juntas y hacemos un debate general. Y Pablo, subes a moderarlo tú. Bueno, pues bien, muy bien, ni tan mal, ¿no? Va a ser, vamos a ver, tenemos poquito tiempo. Llevo un rato pensando ahí, digo, a ver cómo hacemos para dinamizar esto y que sea algo útil estos 20 minutos que tenemos por delante, ¿vale? Yo me quedo con un apunte a título indicativo, y es que de lo que os he hablado de la biomasa, y es que, aunque muchas veces hay una parte que no somos conscientes ahora en el desarrollo, con el PERTE de descarbonización de la industria, se aprobaron proyectos de biomasa que tienen más de 3 millones de metros cúbicos que se están ejecutando, los proyectos en industrias que van a transformar sistemas de generación con combustibles fósiles por biomasa, como es el caso que mencionaba Aragón, pero eso que aquí son 100, ¿no? A nivel nacional son 3 millones que se están instalando calderas de 300.000, 200.000, 300.000 en distintos sitios, y eso va a ser una transformación importante. También a título que es que, como acaba de pasar, y como yo creo que está aquí el Congreso, también viene de madera y digitalización, justo esta mañana hemos tenido una reunión bastante interesante nosotros de Fundación CSFOR con el sistema de digitalización que tiene el sistema de gestión de la información, interacción público-privada en el gobierno de Finlandia. Y nos han dicho que invierten al año solo en el mantenimiento de ese sistema 1,5 millones de euros. Con lo cual, 17 comunidades, 17 sistemas, 1,5, mantenimiento, solo la parte de la interfaz de la gestión de madera público-privada. Que nosotros aparte, corcho, resina, Fernando, pastos, historias varias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de digitalización, hay que poner un orden de magnitud que no estábamos acostumbrados y que quizás también conviene una reflexión de dónde invertimos ese dinero, porque quizá ahí es donde podemos ganar un poco más economías de escala. Bueno, esos como apuntes. Entonces yo he ido apuntando algunos retos que han ido saliendo durante el Entonces os voy a preguntar cuán importante os parece este reto. A los que les parezca muy importante os voy a pedir que os levantéis. A los que no os parezca tan importante os quedéis sentados y luego hacemos una ronda de preguntas. Así es más fácil como el posicionamiento general así en un momento de cada uno. Entonces, se ha dicho que una cosa clave en el futuro, para el futuro de la movilización con madera, es que ante las dificultades de mano de obra, la mecanización es casi como un elemento clave, que lo que no esté mecanizado va a ser muy difícil que se movilice, y la mecanización y la movilización de madera exige normalmente infraestructura, pistas, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante encontráis tener un plan de acción para desarrollar esa infraestructura viaria donde no existe para poner esos montes a disposición, porque de otra manera no van a salir nunca y podemos estar aquí hablando sobre el sector de Los Ángeles? ¿Cuánto importante? Los que consideren que es muy importante o en su entorno muy importante, los que no lo consideren también importante. No. Venga, ya está, podéis sentaros. Es muy importante. No, excepto para Fernando, es muy importante. Para Extremadura, que tiene quizás una red
muy bien distribuida, no es importante. O no tiene esas zonas tan remotas o tan inaccesibles como se han mencionado Pirineos, cordilleras, montaña, ¿no? ¿Qué se puede hacer para poner esto en marcha? Tres ideas básicas, algunas ideas para poner en marcha un plan que permita hacer esa infraestructura donde no existe. Pero la financiación la decidís vosotros, que quiero decir que la financiación, al final, vosotros como administraciones decidís dónde os gastáis el dinero, ¿no? En gran medida. Bueno, no sé, que la financiación es la clave, efectivamente es la necesaria. ¿De dónde puede salir esa financiación? ¿Lo veis que podéis? Al hilo de lo que preguntas, parte, no la totalidad. Desde la Comunidad de La Rioja vamos a utilizar tanto el plan general que estamos elaborando, ahora está en evaluación ambiental de incendios forestales a nivel de región y del que dependerán 20 planes comarcales correspondientes a los 20 macizos forestales, el análisis de esa red viaria que hagamos de aquellos puntos en los cuales se haga necesario y pertinente pues tanto la creación de nuevas vías forestales como el mantenimiento de aquellas que se vean en estado deficiente, lo vamos a utilizar también para analizar todas esas masas que se vean comprometidas por temas de pendiente, de orografía, de afloramientos rocosos, etcétera, para poder explotarlas de una manera mucho más eficiente. Así vamos a volcar esa financiación que hablamos en la parte de incendios en vez de la parte de gestión forestal, que seguramente se vería mucho más comprometida. Bueno, ahí hay una idea. El otro día en el Comité Forestal, en que algunos estabais, yo comenté que mientras los incendios se llamen forestales tenemos un problema, porque lo forestal en la administración a nivel de todos es res nullius. Aquí somos unos piraos que nos dedicamos a una cosa a la que no se dedica nadie. Entonces, yo creo que el problema de las vías de comunicación es un poco lo mismo. Mientras sean vías forestales, la hemos cagado. Tenemos que tirar de los estrechísimos presupuestos que se dedican a gestión forestal cuando en realidad son vías de comunicación rurales. Son vías de comunicación del mundo rural necesarias para la gestión de la madera y de la ganadería y el turismo y la extinción de incendios y los paseos y los baños de bosque y 848 cosas, con lo cual había que intentar hacer ver a otras partes de la administración la necesidad de invertir en esas vías de comunicación de las áreas no urbanas y que no solo unen núcleos urbanos, que parece que es lo que está en el mundo de las carreteras, y luego está eso otro que hacen los forestales, que no dudo que tengamos suficiente financiación para hacer todo lo que tendríamos que hacer. Comunidad Valenciana también tenía, no sé si quieres aportar, ¿no? Que también mencionaste el tema de que hay zonas que no... Sí, que si cuando los accesos son deficientes no se gestiona. Pero bueno, lo tenemos asumido y ahora mismo vamos a por las zonas en las que se puede acceder. Vale. Yo quiero comentar un aspecto y es sobre todo la financiación. Al final, los servicios forestales en cada región están separados o tienen una división que, por ejemplo, en nuestra comunidad casi toda la financiación va para incendios, o una parte muy importante, y no está dentro del servicio forestal. Es un servicio independiente. Entonces, casi todas las infraestructuras ligadas a la prevención tienen una financiación, pero es muy importante luego también compatibilizar con la gestión. Entonces, lo que han dicho es fundamental. Si no hay financiación, nosotros podemos necesitar muchas vías de comunicación, pero luego los instrumentos financieros al final son los mismos para todos. Y si dedican mucho a prevención o extinción de incendios, al final la parte de gestión forestal en sí se ve más mermada. Bueno, ahí salió esa idea, ¿no?, de encaminar esa financiación de incendios hacia... Aprovechando que no está mi jefe, diré que aunque estuvieran en la misma dirección, te iba a ocurrir lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero se iban a gastar el dinero ellos. Bueno, en extinción, en lo que creyeran conveniente. Yo quiero decir que la gestión forestal es ineludible, con mejores o con peores vías de comunicación. Si no hay que sacarla, no entran los camiones de 4 ejes o de 6, pues hay que entrar con los pequeños. Pero en todo el sector forestal, todos los montes, hay que sacar lo que se ha de sacar. O se ha de entrar
por lo menos a verlos. Por lo tanto, no quiero asumir dentro del gestor forestal la gestión de la red viaria, porque ya nos aclaran los especialistas, pues como para entrar nosotros. Pero sí que reivindico que se ha de entrar en todas partes y que son los propietarios, cada uno de los ayuntamientos, y no solo los ayuntamientos, son unidades demasiado pequeñas. Hay que agruparse por valles, por cuencas, por macizos, por zonas homogéneas y buscar soluciones, o sea, ámbitos lógicos, coherentes, y si ellos ya saben lo que pueden pedir. Y otra cosa que me preocupa es la dimensión de la solución. La solución bonita es muchas empresas pequeñas que había antes que sobreviven con pequeños aprovechamientos y tal. Claro, eso en el mercado no entra. Y depende de las grandes industrias que tienen sus intereses, tienen sus ubicaciones y condicionan todo. Y hay que darles facilidades porque generan muchos puestos de trabajo. Pero si no pagan, es que no pagan más por la madera, entonces regalársela, muchos ayuntamientos dicen, bueno, pues ahí se queda y que le hagan fotos. Sí. Entonces, pero que le hagan fotos, pero saquemos la madera muerta o hagamos algo, porque si no se va a quemar. La red viaria y todo, tenerla en cuenta por la prevención de riesgos sobre todo. Sí, también, gracias. Termino con un comentario sobre la red viaria, porque además ha salido en algún, recientemente, que muchas veces también esta parte de red viaria está más desarrollada en la zona donde hay montes públicos, y todavía la situación es bastante peor cuando queremos encima ya atacar a macizos donde la mayor parte de la propiedad es privada, que ahí la deficiencia es mucho mayor porque no ha habido ni siquiera esa organización que ha vertebrado el sector público, por lo menos en la zona donde los macizos son principalmente públicos, ¿no? Entonces ahí hay otro reto, porque muchas veces vosotros, además de ser gestores de montes públicos, como es lo que estamos haciendo lo que va al Congreso, sois también los responsables de la política forestal de la comunidad autónoma, también para el sector privado. Sois el servicio forestal también para hacer esas estrategias en el sector privado. Y a veces esa doble cabeza es difícil tenerla. Bueno, vamos a pasar a otro de los cuellos de botella que ha salido. Aquí voy a hacer 3 preguntas, ¿vale? Porque el cuello de botella es la administración en cuanto a capacidades, personal, capacidades, estructura, movimientos, etcétera, etcétera, desmembramientos. Entonces, esto tiene al final se han apuntado 2 soluciones y yo he incluido una tercera, entonces os voy pidiendo, os levantáis. La primera es: ¿se necesitan aumentos de plantilla en los equipos públicos de la Administración Forestal? ¿Sí? Bien. Es un camino, es una necesidad. La segunda, claro, luego el difícil va a ser el equilibrio. La segunda es, en algunos casos, la solución es contar con entidades públicas que hacen ese servicio de apoyo. Creo que se ha mencionado Luis Ignacio, más o menos se ha dejado también entrever. La agencia en Andalucía es otro ejemplo. ¿Veis que una estrategia en vuestras comunidades autónomas para aumentar la movilización de madera sería contar con una entidad pública que os apoyara? ¡Uy! Bien, bien, aquí hay ya un poco más, ¿no? En Andalucía, en Extremadura igual no hace falta, allí en Cataluña más o menos, aquí hay dudas también. Vale. Y la tercera es la colaboración, digamos, con el sector privado. Es decir, consideráis, y aquí tenemos a un representante del sector privado. Entonces, la tercera es: ¿creéis que el sector privado, las empresas que están haciendo trabajos forestales, consultoría forestal, os pueden ayudar a esa movilización de lo que no estáis llegando porque os faltan medios a vosotros? ¿Creéis que podéis estructurar un programa para participar con ellos?
pues que ellos ayuden en señalamientos, en control de tal, en no sé, yo qué sé. A ver, claro, eso que plantea, o sea, cuando has Bien, hablado de bien, eso, ahora debate. Claro. O sea, que yo voy a lanzar aquí para que ahora habléis. Cuando nos cuentas esto ahora mismo, a mí se me dibujan dos escenarios que son muy diferentes, entonces no sé muy bien a cuál te refieres. Uno es que haya determinadas labores que haga la empresa privada. Ese es mi escenario. Eso hace mucho, bueno, eso hace mediante encargos o mediante licitaciones. Eso hace mucho que ocurre. Pero en, O sea, tu sitio, pero no en todos. Por Vale. eso quería que… Pues yo cuento un poco porque Castilla y León yo creo que abre un poco, o tiene previsto abrir el abanico un poco a todo. Y eso hace mucho que ocurre mediante licitaciones, o sobre todo licitaciones, por ejemplo, en la planificación o en los señalamientos, también se hace en algunas empresas, en algunas provincias. Entonces, perfectamente. O sea, yo creo que todos los que tenemos un poco de memoria y conocemos un poco cómo ha ido el mundo forestal, pues ha pasado de una situación de trabajo público total y absoluto, 100%, porque los agentes, los guardas forestales, eran los que tenían la listilla de la gente y contrataban y pagaban, que es el extremo de entidad pública. Y poco a poco se ha ido cambiando, siempre con resistencias en cada momento, de no, eso va a ser un horror, porque si ya no lo hacemos nosotros no van a saber hacerlo. Efectivamente, cada vez que se da el paso, pues saben hacerlo, porque todos somos grandes profesionales, pues somos unos tíos estupendos y unas mujeres estupendas, y entonces todos sabemos hacerlo, nos pague el Estado o nos pague una empresa, ¿no? Pasó cuando los trabajos dejaron de hacer las cuadrillas que contrataban los guardas y pasaron a hacerlo empresas privadas y resulta que sí sabían hacerlo. Después pasó, por ejemplo, en Castilla y León con las planificaciones, cada técnico hacía las planificaciones de su monte, después ya no se daba para eso y por supuesto los inventarios los hacían los guardas, ya no se daba para eso, se contrataban y las cosas siguieron saliendo y siguieron funcionando y el problema, como han comentado por aquí, es más el seguimiento que la propia redacción de las planificaciones. Y puede que se contratan desde hace mucho tiempo asistencias técnicas para otro tipo de labores. Pienso que eso puede valer, y tanto, como que se ha demostrado que se lleva haciendo. Hay otra figura que está prevista en la Ley de Montes de Castilla y León desde hace un par de años que se hizo la modificación, que son las entidades helvícolas de colaboración. Eso es otra figura y es otro paso que evidentemente en Castilla y León está abierta esa opción porque está en la Ley de Montes, no está desarrollada, no sé si en algún momento se desarrollará o no. Y eso sí es más dejar un poco la gestión integral, o entiendo yo, igual estoy equivocado, a la iniciativa privada. Yo, más que eso, ya no lo mido en términos de que sea posible o no sea posible. Como digo, pues todos somos profesionales, y igual que existe una sanidad pública y privada, igual que existen en muchos sectores existe una parte pública y otra privada, y no dejan de poder funcionar con sus peculiaridades y sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí podría ser. Lo que no le vería sería ya tanto el sentido, porque desde un principio los montes de utilidad pública, sobre todo los montes de utilidad pública, se le encarga la gestión a la Administración basándose en una especial importancia de esos montes. Que acabemos derivando la gestión, hagamos un bucle grande y acabemos derivándola otra vez a la parte privada, yo creo que eso habría que regularlo muy, muy bien para que funcione. Si tiramos de historia, que es muy importante, pues eso ya se ha hecho en cierta medida. Yo cuando entré a trabajar en el servicio de Valladolid y consultaba las revisiones y las ordenaciones, eran las ordenaciones del grupo número 1 de la concesión y esa concesión era que una empresa privada había hecho esa. En aquel momento ya hablamos es una provincia ordenadora de finales del 19 y primeros del 20. Luego es posible, y tanto ya se ha hecho, ¿vale? Lo que hay que hacer es hacerlo bien, pero esa última opción hay que pensarla mucho porque me parece un poco dar un giro y volver a, que no sé si… No me refería a esa parte, o sea, me quedaba con la anterior. Hay que sacar debate. Y en esa parte yo lo que estaba pensando, además que yo creo que ha habido dos ejemplos que no sé si se han expuesto o yo creo que merecería en algún momento que se expusieran. Yo siempre los tengo como referentes. Por un lado, lo que se está haciendo en la Mancomunidad del Alto Tajo en Guadalajara, que agrupación de municipios, participación de profesionales, empresas privadas en ayudar a esos municipios a movilizar con la supervisión de la consejería, porque no llega y entonces hace ese TEN. Entonces yo creo que es un buen caso de ejemplo, y siempre yo menciono un caso de ejemplo de la provincia de Palencia en Castilla y León, donde también pues 3 empresas locales son las que ejecutan los señalamientos
la mayor parte de los señalamientos del Plan Anual de Señalamientos de la provincia, porque los agentes no llegan y entonces se hacen apoyados en ese servicio privado, ¿no? Que son dos ejemplos, yo creo, en los que yo estaba pensando. Entonces, al final, quizás es en un equilibrio de las cosas que venían aquí las que puedan ayudar a, por supuesto. Y ya me callo. Sí, no, dale. Pero yo creo que, como decía antes, la historia nos explica muchas cosas y venimos de un sitio y estamos en otro muy diferente. Cuando se crea el catálogo de montes, la coyuntura es una completamente diferente y lo que busca el Cuerpo de Ingenieros de Montes en aquel momento es salvar de una corta hecho cierta todo aquello que se vendiera, más o menos, y que luego no fue todo, pero... Y mantener una gestión pública, porque en aquel momento la demanda de los productos era altísima y llevaba a una sobreexplotación del recurso. Ha transcurrido el tiempo y un montón de circunstancias que han cambiado 180 grados y es que ahora el problema es el contrario. Entonces, si nos quejamos de que no podemos cortar por diferentes circunstancias y una iniciativa privada nos permite dar ese salto y sí cortar, bueno, pues ¿por qué no? Las circunstancias son completamente opuestas, bajo mi punto de vista. Yo quería hacer un apunte y creo que lo he deslizado en la presentación que hemos visto. Y es que yo vería muy importante que desde la Administración o a través de una asistencia técnica se diera apoyo técnico y jurídico a los ayuntamientos. Estamos hablando que en caso de La Rioja pueden ser ayuntamientos de 19, 20, 25, 30, 40 habitantes, que en el resto de comunidades pues será muy parecido, donde el secretario va comparte en 4 o 5 municipios, va 2 horas a la semana y siempre va a tener una montaña de papeles más importantes que gestionar, que la subasta, que en determinados casos quizás el alcalde o la corporación pues no le mete prisa para eso. Estamos hablando también de secretarios que carecen de recurso administrativo, no tienen auxiliares, no tienen... Entonces, muchas de esas subastas y contrataciones se dilatan excesivamente en el tiempo por parte de ese apoyo jurídico y técnico. Y creo que está en nuestra mano como Administración, o debería estar en nuestra mano como Administración, agilizar esos procesos por el bien del recurso maderable y por la consecución de esos rendimientos económicos por parte de la Administración. Y creo que esa ayuda técnica y jurídica sería bastante importante. Yo solo por alusión a la Mancomunidad del Alto Tajo es decir que en principio es una agrupación, una agrupación de ayuntamientos, la gestión al final no se llegaba, se han agrupado para la gestión mancomunada de los montes públicos, han permitido contratar un técnico que agiliza las licitaciones, al final pone los lotes de los municipios en subasta y al fin el precio de la licitación es mucho superior, muy superior. Hace lotes que son muy atractivos para las empresas. Sí que es verdad que al final las empresas locales se ven un poco desplazadas porque esos lotes al final alcanzan un valor, pero también atrae a otras empresas. Al final el ayuntamiento sigue ganando. O sea, se ve que, de hecho, en la primera licitación hasta en la tercera, en la primera se consiguió un alza de un 82% en el precio, o sea, salía creo sobre 24 euros tonelada, se llegó a liquidar por 34, en la segunda se liquidó por 32, pero como eran montes con certificación FSC, se exigía la eliminación de los restos, pero realmente la penalización por la eliminación de los restos solo supuso 1 euro por tonelada, o sea que al final la mancomunidad, todos los municipios que la conforman están muy contentos con esa gestión porque ve que cada 2-3 años están saliendo lotes, mientras que antes esa regularidad y los aprovechamientos y al final esos ingresos que repercutían en el municipio no les estaba llegando. Sí, es un ejemplo bueno. Carles. Yo creo que los ayuntamientos necesitan asesoramiento técnico, jurídico y financiero, y financiación, porque por ellos solos no tienen capacidad. Eso es lo que de momento se les está ofreciendo desde las comunidades, que a través de las empresas públicas pues
pues donde no hay suficiente iniciativa privada, pues puedes poner alguna cuadrilla para hacer algún aprovechamiento o hacer alguna limpieza que en el mercado no saldría, pero dejar que los ayuntamientos tomen la iniciativa, porque al final eso genera también diversidad y valorizan sus recursos. Gracias, Carles. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Me he quedado con un apunte solo con lo que decía Ignacio, que creo que es un tópico también, que vuelve continuamente, que son la dificultad de la enajenación por las dos partes, porque aquí yo creo que sufren las dos partes, el que contrata y el que licita, o sea, las dos, están las dos partes friccionando con la famosa ley de contratos, con las plataformas o los procedimientos. Resulta paradójico que te vayas a Francia y tenga una plataforma, la ONF, donde subastas online, madera pública, te haces licitador en una semana, presentas los papeles digitalmente y estás presentando pujas que se adjudican al vuelo. O sea, que eso existe ahí al lado y se regirán por leyes muy parecidas a las nuestras, tan garantistas como nosotros, seguro. Entonces, bueno, que hay que mirar a ver qué podemos hacer ahí, porque ahí eso es una pérdida, un esfuerzo monumental de mucha gente muy poco valioso. Por alusiones, ya que no has hablado. Perdona, tengo el micro, la hago rápido, Pablo. Aquí, Alfredo Ferrán, de Teruel. Me levanto. De pie, por favor. Me levanto. Nada, lo habéis apuntado, pero sí que quería ver si se podía avanzar con ese tema. El tema de la digitalización, y tú has apuntado, Pablo, que podríamos entrar en 17 sistemas haciendo más o menos lo mismo todos y con el coste de mantenimiento que eso supone y de creación. Y yo creo que tenemos ejemplos en España, el GVSIG fue uno de ellos, que ahora utilizamos, creo que todos, QGIS. QGIS nos sale gratis. Yo creo que hay que avanzar por esa línea. Todos tenemos nuestro sistema de gestión de expedientes electrónicos que nos va a constreñir en algunas aplicaciones, pero en todas aquellas que podamos compartir, no sé si veis la oportunidad, además a través de la red, de que sean con un soporte abierto o incluso libre. Hay una cosa, Alfredo, que alguna vez hemos comentado en pequeño, pero quiero comentarlo en público, porque además tengo aquí a Guillermo y le voy a pegar una pedrada así diagonal. Vamos a estar sometidos a una información, a la necesidad de transmitir la información forestal a un nivel muy alto, a nivel de Unión Europea, y convendría que tuviéramos todos un solo sistema de almacenamiento y difusión de los datos de la actividad forestal. Yo creo que es una cosa, Guillermo, que no digo que lo tengáis que hacer vosotros, pero sí tendréis que buscar la forma desde el Ministerio de homogeneizarlo, porque luego las cuentas, como nos contáis siempre en el comité, la Unión os la pide a vosotros y vosotros cuando os lo pedís a nosotros la habéis cagado. Porque es absolutamente imposible que os la demos de forma homogénea y ahí sí que me parece que hay una labor de homogeneización y que no es que usemos una aplicación común, es que tenía que haber una base de datos con la regulación de lo que se mete y lo que se pone y lo que se dice que fuera homogénea para el Estado. Porque si no, luego el Estado va a tener un problema para rendir cuentas hacia arriba, que también lo tiene que hacer. Y ahí creo que tenemos una laguna de demanda y de Estado actual. En Aragón de los peorcitos, ¿eh? Nosotros no tenemos ni un visor ni para vernos los pies en lo forestal, o sea, nada, cero absoluto. Puedes responder, Álvaro, un segundo. Está el micro muy lejos, Guillermo, tú que tienes buena voz. Un sistema que se llama el Sistema de Información Territorial, que está el antiguo Banco de Datos de la Naturaleza, que lleva Blanca Ruiz, ahora en una subdirección general, y estamos trabajando, no es tanto tener una base de datos común, es tener pues un modelo de datos común que luego cada comunidad autónoma puede desarrollar. Estamos en esa línea y vamos a intentar hacer un denominador común que nos sirva a nosotros,
no solo para informar a Europa, sino para también diseñar las políticas que hacen falta a nivel nacional. Y en eso yo creo que hemos hecho un esfuerzo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia muy grande y creo que estamos en camino, ¿vale? Sabéis lo de la edición distribuida de repoblaciones, por ejemplo, en La Rioja hemos colaborado con ellos a tope y tenemos ya todas las repoblaciones que teníais en vuestro GIS, pues no sé cuál sería, pero ya las tenemos nosotros en el mismo modelo de datos y poco a poco vamos incorporando a esos sistemas. Pero hoy en día lo importante es que esté todo suficientemente metadatado, digitalizado, para que puedan las máquinas trabajar por sí solas y no tengamos que picar el dato 2 veces. Eso es lo más importante. Tenemos que cambiar esa actitud de trabajar cada uno en su sistema, casi en su disco duro. Hoy en día, además, es que, o sea, no sé, el servicio de Ávila, por ejemplo, pues tiene una cantidad de información de todo lo que ha hecho, pues alucinante en un GIS, ¿no? Ahora, ¿cómo puede revertir en la propia Valladolid o en el propio ministerio? Pues se trata de poner todo eso, elevarlo un poquito, metadatarlo bien y que ya las máquinas incorporen toda esa información, que hoy en día la tecnología yo creo que lo está logrando y muy rápido, ¿vale? Es una pequeña impresión. Estaba Álvaro, Miguel Ángel, Miguel, ¿vale? Y cerramos. Buenas tardes. Álvaro Hernández, del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza. Para los que sois de otras comunidades autónomas, de un servicio territorial provincial. He oído varias veces la escasez de técnicos, la escasez de guardas, agentes y demás. Bueno, la primera pregunta sería, es obvio, si hay escasez, ¿por qué no se aumenta? ¿No? Yo llevo 30 años de trayectoria profesional, 25 ya casi de funcionario forestal, siempre he estado en lo mismo, y el nivel de miseria de recursos humanos al que hemos llegado es alucinante. Ya le dije a Celso que prefería hacer esta intervención hace un rato. Me temo que ahora no queda prácticamente un solo director general en la sala. Sí, algunos. Sí. Uno arriba. Sí. Pero bueno, esto es algo que me hace mucha gracia, ¿no? Movilización de madera nos trae hoy al caso. Podría haber sido inversiones MRR, inversiones en masas de caídas, plan de reforestación. Mañana será la movilización de los pastos. Tranquilos, lo haré yo. No, y además ahora tengo que cartografiar todos los lotes, las parcelas de inventario de seguimiento del aprovechamiento y subirlas a un GIS. Tranquilos, lo haré yo también. Hay que repensar. Queremos hacer todo esto. Entidades colaboradoras, empresas públicas, lo que queráis. Pero desde luego la dotación de la administración forestal pública hay que repensarla. Y luego una segunda parte que también quería meter en la pregunta, digamos. Antes se preguntaba, ¿tenéis calculado cuánto hay que cortar? Bien, tenemos calculado qué recursos humanos necesitamos para eso. Y luego una segunda intervención. Ayer me hizo mucha gracia leer una publicación de la UME, que en este país es muy mala la gestión territorial, decía la UME. Bueno, si ellos extinguen algo, también estaría bien saberlo. Pero es el momento, ha llegado el momento, e incluso desde el propio mundo de los incendios nos lo están diciendo. Somos incapaces de apagar los fuegos que tenemos, haced gestión forestal. Bien, ha llegado el momento de revertir la situación de todo a incendios, nada gestión, para empezar a robar, entre comillas, dinero de incendios para gestión forestal. No sé si alguna comunidad autónoma se ha planteado empezar ya una política decidida en este sentido y quería preguntárselo a la mesa también. Hola. Espera un momento. ¿Alguien de la mesa que...? Bueno, vamos por alusiones. Bueno, pues yo personalmente te doy toda la razón. Es que no puedo no dártela. Y voy a poner dos ejemplos.
El primero de ellos, los agentes forestales. La normativa simplemente a nivel de expedientes sancionadores en los cuales se remitían los agentes forestales de hace 10 años, pues a la que hay ahora no tiene nada que ver. Tienen muchísimas más competencias en calidad ambiental, en un montón de temas nuevos para ellos que necesitan no solo aprender esa no solo comprender esa normativa y aplicarla, sino una formación aplicada. Nosotros intentamos desde la dirección pues ser consecuentes y solicitar las plazas que creemos que las nuevas necesidades y las nuevas competencias lo necesitan. Pero bueno, la respuesta de momento está ahí. El segundo de los ejemplos es precisamente los fondos MRR. Todos los que estamos aquí somos conscientes de lo que eso ha supuesto a nivel de técnicos. O sea, la carga administrativa que los fondos MRR traen consigo ha hecho que un técnico a día de hoy trabaje el doble. Te digo un técnico como te digo un administrativo. Pues desgraciadamente no ha ido acompañado con el incremento de personal técnico y administrativo, que no me quiero olvidar de ellos, que se debiera. Nosotros como director, o yo como director, también lo he reclamado. Hasta la fecha no hemos podido. Son dos ejemplos muy claros que te pongo. Desde La Rioja, y yo no pretendo sacar pecho ni muchísimo menos. Nosotros actualmente tenemos retenes propios, tanto propios como de Traxa, al margen de las licitaciones que hacemos para propuestas de prevención. Están contratados todo el año, pues prácticamente desde hace pues de tiempos inmemoriales ya, aparte de los refuerzos que se tienen en verano. 8 meses se dedican a prevención, 4 se dedican a extinción. Ha existido una apuesta clara por la prevención en la comunidad, que no he inventado yo, ni he sacado a la palestra yo como director, sino que ya viene de muy atrás. Como director es lo que te puedo decir al respecto. Gracias. Miguel Ángel, ¿te presentas? Sí, soy Miguel Ángel Duralde, ingeniero de montes, empresario forestal de una empresa de servicios forestales y presidente de ASENFO, la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Bueno, ha sido un poco impactante, ¿no? Porque cuando has hecho la pregunta no se ha levantado nadie. Porque igual era un poco confusa. Vale, pero ha sido impactante, no deja de ser impactante. Yo creo que está claro la necesidad imperiosa de conservar y mejorar la colaboración público-privada en el sector. Y creo que no lo duda nadie, lo que pasa es que a lo mejor no nos damos cuenta de ello. La falta de personal tiene mucha más capacidad la empresa privada de resolverlo que la administración pública. Pero la falta de personal es de peones, de empleados básicos, de gente manual. La capacidad de adquirir maquinaria para realizar todo aquello, el movimiento y la rapidez, la capacidad de innovación, etcétera, que tiene la empresa privada, es absolutamente indispensable en el sector forestal tal como lo tenemos organizado. Entonces yo creo que para mí eso está clarísimo, esa necesidad de mantener y mejorar la colaboración público-privada de las empresas. Las empresas de servicios forestales, que lo que veo es que vamos a tener que ir cambiando convertirnos hacia rematantes, porque lo que se está pensando constantemente es el aprovechamiento final, y las empresas de servicios forestales somos distintos de los rematantes. Nosotros íbamos al monte a cobrar y ahora resulta que tenemos que ir a pagar para el monte. Entonces, es un cambio bastante importante, pero la empresa privada es capaz de adaptarse a las circunstancias y lo hará, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí eso es el comentario que iba más relacionado con esto. Y luego ya el tema de las estadísticas y tal, y de lo que hace el Ministerio, que debe entender de todos para dirigir y coordinar, etcétera, pero tenemos el problema que acaba de decir Álvaro. O sea, tiene que hacer eso y por las noches llevarlo al GIS. Y nos acaba de decir, no me acuerdo, el de Andalucía, no me acuerdo tu nombre, perdóname, que bueno, que a duras penas sabe lo que ellos cortan.
pero muchísimos ayuntamientos que están cortando todos los días esas estadísticas. Yo creo que esas estadísticas algo hay que hacer, pero las tenemos que tener, porque no podemos tener en el siglo XXI unas estadísticas que decimos que cortamos el 40% y resulta que no sabemos si lo cortamos, no sabemos las existencias, no sabemos. Eso hay que resolverlo, eso es un problema. Pero bueno, lo de la empresa pública y privada está claro. Bien, gracias, Miguel Ángel. Perdona. Miguel tenía palabra. Perdón, bueno, Carles. Yo un poco respondiendo, me preocupa lo de los datos porque es un planteamiento muy urbano. Y datos, sí, los que tenemos y los que generamos, y hay unos imprescindibles. Y sobre todo, no lo que se ve, que quiere vender, sino lo vendido y lo que se saca. Eso es difícil de contrastar y asegurar del todo cuántas básculas hay, quién las controla, es bastante difícil. Y damos datos porque eso, bueno, nos tranquiliza, eso es la información que corre rápida por el mundo. Ahora me ha gustado Fernando porque hay un problema grave. Antes los técnicos o algo así convivían en el monte y había información de la historia del monte y a largo plazo y había una estabilidad en los trabajos. Y eso, los jóvenes, y cada vez se va perdiendo. Hay más movilidad, eso es una oportunidad, es interesante, pero el monte se evoluciona lentamente. Y eso de que el sector forestal esté bien territorializado y muy integrado en una zona, tiene sus ventajas. Hay que conocer la historia, hay que abrirse a las nuevas posibilidades. Las empresas públicas, estas grandes, son mixtas, tienen la oportunidad, dan cancha a las empresas privadas y están más controladas por la administración. Ese modelo, bueno, cuando se abrió estaba bien planteado. Era para evitar que las grandes constructoras se hicieran con la gestión de los montes públicos. Apareció Traxa, Forestal Catalana, viveros de poblaciones. Bueno, pues hace tiempo ya están consolidadas. Creo que pueden seguir y dan cancha a las administraciones. Pero hemos de jugar. Respecto a la cantidad de gente, yo cada vez veo más gente dentro del medio natural. Pero, claro, más gente no quiere decir mejor porque no estamos tampoco tan coordinados. Los agentes rurales, cuando empecé trabajando, pues despachábamos diariamente. Ahora dependen de otro departamento, hacen una vigilancia, un seguimiento de todos los bichos, pero para los aprovechamientos, para los señalamientos de la madera, ya sé, bueno, si quieren, te ayudan esporádicamente, ¿no? En fin, depende de las prioridades que se les den a la gestión, a cada tipo de gestión, a cada objetivo. Gracias, Carles. Miguel, yo creo que Mario... De lo que ha comentado Álvaro, yo siempre creo que nosotros, como todos los profesionales, gestionamos lo que podemos, no lo que queremos. Lo hacen los médicos, todo el mundo. Entonces, bueno, hay que ser reivindicativo, pero en el día a día hay que gestionar como se puede, eso es una realidad. Pero bueno, mi propuesta era, a la red de montes públicos, desde luego, lleváis poco tiempo andando, 2 años, la verdad que se ha abierto una ventana en que conozcamos la gestión de otros territorios, que es muy útil, ¿no? Pero yo también os propongo a medio plazo abrir una ventana, una sección internacional, porque vivimos en un entorno europeo, sobre todo, que nos influye mucho, ¿no? Y entonces, en la valorización de maderas, os he comentado antes que nosotros tenemos aprovechamientos que no tenían rentabilidad para ir de Cádiz a Linares de Jaén, pero están yendo a Dinamarca por barco desde Puerto Real y a Italia por barco desde Algeciras. Es decir, estamos moviéndonos en un entorno que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para estas cosas también, pero para otras cosas yo creo que también son interesantes que esa ventana abierta nos dé una visión de cómo funcionan nuestros colegas europeos en algunas cosas, ¿no? Que nos puede aprender. Has dicho lo de Francia, que también... Entonces, a mí, yo hay veces que conozco la gestión española de las dunas de guardamar, del Pirineo catalán, de muchas cosas, pero la ventana de cómo funcionan nuestros colegas
en una gestión que es muy parecida a la nuestra, en el Mediterráneo, por ejemplo, pues sería interesante. Buenas prácticas europeas. Bueno, o por lo menos es difícil hacer una reunión a nivel europeo porque es caro, pero virtualmente se puede abrir una ventanita, ¿no? Y yo hay veces que esa ventana la veo en el Tour de Francia o en el Giro de Italia, que ves paisajes en los Alpes con una gestión hidrológica, con unos paisajes, entonces, anda, en esos otros sitios hacen cosas que no las conozco y serían muy interesantes de que tengamos esa ventana para que tengamos colaboración de conocer cómo lo hacen otros que nos influya en lo nuestro también, ¿no? Marco, venga, gracias. Miguel, Marco, ¿quieres? Venga, va. Y cerramos. Vale. Marco, bueno, y cierras como Ángel. Marco Lorenzo, del Servicio Provincial de Zaragoza, y lo mío sí que es una pregunta directa, teniendo así bastantes comunidades autónomas, cogiendo un poco el hilo de lo que proponía Alfredo y recoge el Ministerio, o ya están haciendo, de un visor. Pero yo quiero os preguntar si en alguna comunidad autónoma, quizá en La Rioja o la compañera que ahora ya no está de Navarra, tenéis un gestor de proyectos de ordenación o de planes de ordenación de gestión forestal. En Castilla y León sí. Lo que no tiene toda la información al público, solo una pequeña parte a través de IDECIL. Pero sí, se tiene. Y con una plantilla que es igual para tanto públicos como privados, para poder tener todo homogeneizado y poder llevar, sí. Y eso, para hacer el seguimiento de los planes especiales, por ejemplo, ¿lo utilizáis? En esa etapa entramos ahora. Sí, en el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja es similar. Hay parte de la información que es pública y luego hay parte que es solo únicamente para seguimiento de los gestores. En Navarra, Marcos, sí es a nivel de plan especial, de seguimiento de ejecución. Pero Navarra lleva muchos años con el mundo de la ordenación muy centrado en precisamente conocer de la administración porque tiene una gestión local muy fuerte. Bueno, pues hemos sido muy oportuno. Espero la pregunta de Marco. Yo creo que está muy bien. Enrique, cierra. Yo que sí. Últimos comentarios. Yo quería contestar a Álvaro sin contestarle. Porque además, como sabe muy bien, pregunta sabiendo la respuesta, pues entonces la voy a tener que dar. Efectivamente, el modificar la RPT es lo difícil que es, y todos los que estamos en niveles de administración determinados sabemos lo difícil que es. El contar con colaboración externa, sea a través de empresa pública o de empresas privadas, implica un incremento de financiación que ahora mismo no se consigue automáticamente, mucho menos en nuestro caso aragonés, con presupuestos prorrogados dentro de nada por tercer año. Y finalmente yo creo que el secreto sí que está en lo privado, pero no en lo privado desde el punto de vista de Asenfo, perdona Miguel Ángel, sino en esa industria que está saltando a demandar lo forestal como producto básico para su funcionamiento. O sea, los que tienen que agitar el árbol son los usuarios finales de los productos forestales. Son las grandes plantas de biomasa, las grandes herrerías, que son los que en un momento dado se pueden quedar sin material para trabajar. Y por tanto pueden ser los que en un momento dado hagan más presión. Eso lo estamos viendo en Aragón, como por ejemplo tenemos a nuestro Instituto Aragón de Gestión Ambiental, por ahí tenemos una representante, que como hay que hacer informes para las plantas energéticas, tiene una facilidad para ingresar funcionarios que el resto de la administración del Departamento de Medio Ambiente no tiene. ¿Por qué? Porque hay una demanda potente de industria potente que dice, oye, hacen falta más funcionarios porque si no, no me aprobáis mis planes. Hasta ahí puedo leer. Vale. Gracias. Amén. Amén. Y dicho esto, no tengo nada más que añadir. Dicho esto, un aplauso muy grande a esta mesa. No os vayáis. Y antes de que nos vayamos, sube Julia a daros unos tips. Nada, súper rápido para la organización de las salidas de campo de mañana. Recordar las personas que os apuntasteis a Gúdar a las 8:30 en la parada de los buses, aquí en el Paseo del Óvalo, y los que os apuntasteis al Barracín a las 9. ¿Sí?
Vale, cuando volvamos de las visitas de campo, hay gente que está apuntada en la visita guiada a Teruel. Esto es a las 5:30, dura 1 hora y media. Y después tenemos la cena a las 8:30 en el Torico Gourmet, que para saber la ubicación exacta, si escaneáis los códigos QR que están en las paredes y columnas, lo tendréis todo allí, ¿vale? Y el jueves también, bueno, los que no vengáis mañana, nos vemos el jueves. ¿Y me dejo algo, Esther? Creo que no, ¿no? Vale, y muchísimas gracias a todos por la participación y por la paciencia, ¿vale? Bueno, sí, los que tengáis buenas prácticas os tenéis que quedar un momentín porque tenéis una reunión súper breve.